Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es una ventana abierta a todo el que quiera aprender a hacer quesos artesanales de manera doméstica, comercial, por hobby, porque se lo dieron quiere que sus hijos aprendan o que tengan las raíces de su país, en fin. Si ustedes quieren aprender a hacer quesos artesanales, están en el lugar correcto. ¿Ok? Aquí hablamos de todo relacionado con la industria del queso artesanal, la manufactura, la venta, la promoción, en fin. Les voy a poner el link. Las preguntas, hoy tengo una serie de preguntas que me hicieron en el canal. Si ustedes tienen una pregunta que hacer, con muchísimo gusto se las respondo, pero me gustaría hacerlo de manera interactiva. O sea, y aquí les pongo el link por si ustedes quieren entrar en la presentación y ser parte del programa como invitado. Me encantaría saber me encantaría tenerlos en el programa, conocerlos y ustedes de paso hacen la pregunta y yo se las contesto con muchísimo cariño. ¿Ok? Solamente tienen que darle al código de barra en su teléfono, le dan clic con la cámara, les va a salir el link y se conectan y yo les doy acceso y nos conocemos. ¿Ok? De todas maneras, si tienen miedo escénico, hasta ahora no lo ha hecho nadie. Solamente lo hizo uno, pero ya estaba al final del programa y no lo pude conocer. Me hubiera gustado conocerlo. De todas maneras, yo tengo aquí una serie de preguntas, se las voy a poner allí en la pantalla y ustedes pueden ver la respuesta. Y si tienen, como siempre, y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Ya se empezó a conectar la gente. Tenemos 13 personas. La semana pasada tuvimos 20 y pico. Hace como unas 2 o 3 semanas tuvimos 80 personas. Me encanta. Y estamos transmitiendo por Instagram, por Facebook, por YouTube y por Twitter. Todavía no estamos transmitiendo por TikTok, pero lo vamos a hacer, ¿ok? Tengo que esperar que la plataforma me lo permita y vamos a transmitir también por TikTok. Así que inscríbanse en todas esas redes para que tengan siempre contenido de primera línea, porque este es el sitio de quesos artesanales más importante de Sudamérica, ¿ok? Mi nombre es Dietrich Truxes y soy el doctor Quesero y vivo en Nueva Zelanda. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Aquí, primero, pero antes de empezar, vamos a saludarnos, porque la educación ante todo. Entonces vamos a Diego, bienvenido Diego. Diego vino de primerito, desde Argentina. Host, hola a todos. Ah, no, ese fui yo. Pronto la... Marielba Sánchez, bendiciones. Me encanta Lilian, como siempre, desde Francia. Espero conocerlo algún día cuando vaya para Francia. Marielba desde Venezuela, Heidi Somoza, gracias por tu disposición, siempre a la orden. Esto es lo que me encanta, ¿no? Que la idea es que estemos todos conectados y todos por el amor a los quesos artesanales, a la manufactura, a la venta, a la promoción. Entonces, Heidi desde Argentina. Bueno, entonces ya vamos a responder tus preguntas, Heidi. Perdón, Marielba, desde que quieras aprender a hacer queso madurado. César Espinosa, dice aquí, ¿qué dice aquí? Ya. César, saludos desde Naples, Florida. Hola, doctor, saludos desde Venezuela. Thatcher, bienvenido. Buenísimo. Me encantan estos comentarios. Entonces, ya saben, tienen el link allí. Ya somos, no saqué la cuenta cuántos éramos ahorita en Facebook, en YouTube. Ya les voy a decir, seguimos creciendo gracias a ustedes. Sin ustedes no tendríamos programa, se lo digo, de todo corazón. Así que de verdad que se los agradezco mucho. No sé, estamos 40 y pico mil, 44 mil, 45 mil en Facebook, perdón, en YouTube, y seguimos creciendo. Tenemos que llegar a los 100,000, tenemos que ganar al australiano Gavin Weaver, que tiene 300,000, pero poco a poco, ya saben. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a empezar con las preguntas. Aquí me están haciendo, ya me están cayendo a riflazos aquí, pero no importa, vamos para eso. Aquí me pregunta, por supuesto, los que están aquí conmigo tienen prioridad en las preguntas.
Y les tengo unos quesos que vi y algo curioso. Y antes de empezar las preguntas, se los voy a enseñar para salir de eso, porque si no se me va a olvidar. Entonces, aquí les tengo y les voy a poner, déjenme ponerme la presentacióncita aquí. Entonces, aquí se las tengo. Ya. A ver. No yo cómo hacer. A ver, creo que es así. Vamos a ver. Se las tengo aquí la primerita. Vamos a ver, aquí ponemos la presentación desde el principio. Y aquí les tengo este queso. Perdón, esta leche. ¿Qué ven en esta leche? Díganme ustedes, a ver, ¿qué ven? Me gustaría saber su opinión. Esto es una leche que es cruda, para empezar, ¿no? Entonces, fíjense la leche. ¿Qué ven ustedes allí en la leche? Y me comentan. Me gustaría saber su opinión. Déjenme ver aquí, present the show. Ajá. Y ya va, déjenme ver aquí cómo hago yo para poder ver los comentarios. Ya va, que estoy mal aquí. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven ustedes esta leche? ¿Qué le ven? Present review, otra vez ya. Voy a salirme de aquí porque no veo la cuestión aquí, no los veo. No los veo. La broma, ya va. Entonces, el primer queso, la primera leche. La primera leche es esta. Entonces, ¿qué ven ahí? Vamos a dejarlo así porque no veo, no me sé, no lo sé hacer. Entonces, fíjense. Esta leche que está aquí. Esta leche no se cortó, no es cortó. Fíjense que la diferencia de colores, ¿no? Abajo ustedes ven la leche normal. Esta parte que está aquí es la capa de grasa. Déjenme poner esto en... No lo sé hacer, chicos. Déjenme ver por aquí.
Empezar con las preguntas. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Por aquí que me hicieron por aquí. Aquí desde Chile me preguntaron. Buenas. Aquí me preguntan. A ver. Buenas. Ítalo Martínez. Zambrano me pregunta. ¿Cuál es la temperatura ideal para el hilado del mozzarella y qué temperatura debe tener la masa durante el hilado? Gracias desde Venezuela. Bueno, fíjate. Cuando coloques la temperatura de la cuajada debe tener aproximadamente unos 60 grados. ¿Ok? 60, 65 grados. No puedes colocarle muchísima temperatura porque puedes, el queso se puede, el queso tiene como un epitelio microscópico que recubre las fibras de paracaseína. Entonces, demasiado calor diluye esas fibras y la grasa libre sale y pierdes el queso. Entonces, lo que calienta a 70 grados, la cuajada, el queso debe tener como entre 65 y 70 grados, ¿no? Pero cuando coloques el agua, no la puedes colocar a 60 grados, porque si a lo que tú viertes el agua, se va a enfriar. Entonces tienes que colocarla un poquitico más caliente. Puedes colocar el agua en 80 grados, 75 grados. ¿Okay? Porque cuando la coloques, el agua se va a tiende a enfriar y va a ir, y mientras como el queso está frío, va a haber ahí un intercambio de calor entre la cuajada fría y el agua. Entonces, tienes que ir calibrando. Entonces, al ir calibrando, vas a lograr una cuajada de más o menos 70 grados. Eso lo vas a conseguir con la práctica. ¿Ok? Y por supuesto, tienes que ir hilando, cambiando el agua para seguir manteniendo la temperatura, porque cuando el queso se va hilando, la temperatura tiende a bajar. Entonces tienes que ir hilando, cambia el agua, no importa, y vas calentando la cuajada con una paleta. Pues una paleta de acero inoxidable. Yo te recomiendo que no utilices madera, porque la madera tiene fibras y allí se meten las bacterias y ahí puede haber contaminación cruzada. Recuerda hacer tu mozzarella con leche pasteurizada, ¿ok? No con leche cruda, porque está fuera de norma. Entonces, bueno, aquí me dice Víctor César, que tiene 40 años haciendo queso. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, sigamos. Hola, saludos desde West Palm Beach, Florida. Ajá, está ácida. No pegaste ninguna, Víctor. Es sangre la leche. Ok, bueno. Vamos a ver aquí otra pregunta. Me gustaría... Aquí me pregunto. A ver. Me gustaría saber el tiempo mínimo y tiempo máximo de maduración del queso para ser comercializado. Bueno, la comercialización, la maduración del queso depende del tipo de queso que tú estés haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Un queso, en Venezuela tenemos un queso que tiene muchos huequitos, que se llama queso palmita. Y la maduración de palmita es relativamente corta, digamos unos 2-3 días, no más. Pero si vas a hacer un cheddar, ¿ok? El cheddar tiene una maduración 12 meses, pueden ser 6 meses. Si vas a hacer un parmillano, un queso tipo parmillano rellano, necesitas una maduración de mínimo 18 meses. El tiempo de maduración te lo da el tipo de queso que vayas a hacer. Entonces, el queso cremoso argentino tiene una maduración, digamos, pueden ser de 1 mes, pueden ser de 3 meses. Mientras más tiempo pase, hay más proteólisis. Entonces, depende del tipo de queso que tú hagas. ¿Ok? Básicamente eso. Para comercializarlo, bueno, normal, una vez que ya está listo, lo cortas y lo empacas y lo vendes. Ya está. Bueno, sigamos. Voy ahora con las preguntas que tengo yo por aquí. Aquí tengo, vamos a ver con las preguntas aquí. Aquí tengo la pregunta número 1, ¿no? Y me preguntan aquí, ¿cuál es la importancia? Por cierto, hoy estamos dedicando a las preguntas, ya saben, las preguntas son yo tengo por ahí un canal
donde me hacen preguntas y siempre trato de contestarlas pero me las hacen, es como una plataforma, ¿no? Entonces, vamos entonces a responder las preguntas que me están haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la maduración en la calidad y características finales del queso? O de un queso, y cómo se lleva a cabo, ¿no? Este proceso. Entonces, la maduración se conoce también como afinado, o entre la maduración hay un proceso que se llama el afinado, y tiene un papel importantísimo que influye en la calidad del queso, en el sabor, en la textura, ¿ok? Pero, ¿qué hace la maduración? En la maduración se produce la proteólisis y la lipólisis. Cuando hablamos de la lipólisis, hay cambios, eso se debe digamos, se desdoblan las grasas, ¿ok? Se transforman, cambian, se desdoblan. Y eso genera desarrollo, eso desarrolla sabores. Entonces, en la maduración, las enzimas y las bacterias presentes en el queso descomponen esa grasa, también descomponen las proteínas, también descomponen los azúcares, y eso conduce a desarrollo de sabores y desarrollo también de aromas. ¿Okay? Esas reacciones, que son reacciones bioquímicas, liberan alcoholes, y esos alcoholes, liberan alcoholes y desdoblan las proteínas y los lípidos, dando lugares a esos perfiles de sabor, ¿no? Que van desde sabores suaves, texturas más cremosas, sabores intensos, sabores un poco más picantes. Por supuesto, eso va a depender del tipo de queso que estemos haciendo y del tipo de queso que estemos madurando. Entonces, también la maduración mejora la textura, influye en la textura del queso, al afectar el contenido de humedad, la firmeza del queso y la consistencia. Cuando uno madura el queso, con el tiempo, la evaporación, se produce una evaporación, ¿correcto? Y el agua tiende a reducirse y haciendo el queso más firme y también más seco. Además, la descomposición de las proteínas y de las grasas durante la maduración también contribuye a desarrollar una textura suave, cremosa, quebradiza. Eso va a depender del tipo de queso que se esté madurando. También en la maduración se forma la corteza. Por supuesto, no todos los quesos desarrollan corteza. Eso depende del tiempo que se esté haciendo. ¿Y qué es la corteza? Esa capa que recubre el queso, que es seca. La corteza sirve como barrera protectora de los agentes patógenos, ¿ok? Y la formación de la corteza está, digamos, influenciada, ¿no? Por factores como la humedad. La corteza está seca. La corteza protege al queso, y, por supuesto, hay cortezas que también son comestibles. Pero ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, la corteza protege al queso de la actividad bacteriana, de la actividad microbiana, ¿ok? Y dependiendo del tipo de queso, esa corteza puede ser más o menos gruesa, ¿ok? Pero, ¿cómo se lleva a cabo la maduración? La maduración se lleva a cabo en sitios donde hay condiciones controladas. Condiciones controladas que puede ser una cueva, puede ser una nevera, ¿ok? Y ahí los quesos se monitorean y se maduran bajo condiciones controladas de temperatura, de humedad, ¿ok? Y dependiendo del tipo de queso que estemos madurando, esta maduración puede ser horas, puede ser días, puede ser años, ¿ok? Cuando uno madura hay que voltear el queso, hay que cepillarlo, hay que tratarlo como un bebé, que cuidarlo porque le salen hongos, de repente hay que lavarlo para promover el cultivo de bacterias, de un tipo específico de bacterias. Por ejemplo, hay un queso que se madura que se llama el Monster, que se lava con una solución de salina con una bacteria que se llama Brevibacterium linens. Entonces,
el queso adopta un color anaranjado. Entonces, ese es un tipo de bacteria. ¿Okay? Yo diría que la maduración es un paso fundamental y es el paso más difícil en la producción de quesos artesanales. Influye, ¿no? De manera directa en los perfiles de sabor, de textura y en general de la calidad del queso. Entonces, al permitir que los quesos maduren en condiciones predeterminadas, ¿okay? Los productores pueden realzar la complejidad del queso, pueden afinar el carácter y producir quesos, yo diría quesos de autor, quesos con características distintivas, y eso les va a generar mientras, por supuesto, eso es como es un arte, o es el arte detrás de la ciencia. Entonces, eso les va a generar productos únicos, productos de calidad y productos que van a tener una ventaja competitiva en el mercado y, por supuesto, van a generar mayores ingresos. Espero que esta información les haya, perdón, que mi respuesta haya sido satisfactoria. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos preguntas también de la gente. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí me pregunta, a ver, Leonardo. Vamos a ver. ¿Qué resultado predominante en sabor se obtiene al mezclar 50% de leche de vaca y 50% de leche de cabra? Bueno, fíjate. La leche de cabra, Leonardo, ya lipasa y le da un sabor más picante a la leche. Entonces, al mezclar 50% de leche de vaca con 50% de leche de cabra, le vas a realzar el sabor al queso. El queso tu queso va a tener un sabor más picante, más pronunciado, y en la maduración esos sabores van a tender a aumentarse. Entonces, está bien, lo puedes hacer. Se te va a resaltar se llama piquant flavor, el sabor picante del queso. El sabor picante del queso, a veces, cuando digo picante, no es que pique en la boca, sino que es un sabor penetrante. Es muy rico, y es un 50% y 50%, bueno, ese va a ser un tipo de queso. A mí no me gusta mucho la leche, el queso de cabra. Lo como, pero no lo consumo mucho porque el sabor picante es me pega mucho. Entonces, en mi caso, yo no lo hago con 50%, sino que le coloco, por ejemplo, un 70% de leche de vaca, un 30% de leche de cabra, para darle ese sabor picante y que no repugne. Hacer un queso con leche pura de cabra depende de los gustos. Hay gente que le gusta. El chèvre se hace con pura leche de cabra. Y es un queso que es muy rico. En el canal hay un video de cómo se hace queso que es chèvre con leche de cabra. Lo pueden ver sin problema. Ahí está la receta. Entonces, es cuestión del criterio de las personas. En mi opinión, 50 y 50 me parece que está bien. Y bueno, te invito a hacerlo si no lo has hecho. Aquí me pregunta Francisco Borja. Francisco es alumno mío. Francisco, bienvenido. Que dice que no consigue la información. Bueno, si no consigues la información, acuérdate que tienes un canal abierto con nosotros y esa pregunta la puedes hacer privadamente si tú quieres. Pero si la quieres hacer en el programa, me da igual. me gusta que la hagas más bien. ¿Cuál es la vida útil del queso llanero de Mano y Palmizulia? Bueno, fíjate. Todos los quesos frescos tienen una vida útil muy corta. ¿Ok? El queso llanero es un queso fresco que puede ser más o menos duro, lo utilizan para los pequeños, etcétera, y tiene una vida relativamente corta, yo diría 7 días. De hecho, cuando yo hago quesos aquí en Nueva Zelanda, en la etiqueta tengo que poner la fecha de expiración, y la fecha de expiración que yo le doy a mis quesos son 7 días. ¿Por qué? Porque de repente el queso llanero, cuando tú lo comes, como está fresco, tienen altos niveles de calcio, entonces chillan los dientes. Ya después que pasa el tiempo, se empieza a poner como más cremoso por la proteólisis, y ahí deja de ser queso llanero, pasa a ser otro queso.
No quiere decir que sea que el queso esté malo, sino que pasa a ser otro queso porque tiende a proteolizarse. Entonces, ya no sería queso llanero, sería otro tipo de queso. ¿Okay? Los quesos frescos tienen una vida útil muy corta. El queso, ¿cuál es el otro? El Palmizulia, igual. Máximo 7 días, no tienen más. Con suerte, pudieras llegar a los 15 días, con suerte. Dependiendo del tipo de, si tu rene no es muy proteolítico, pudieras llegar a 15 días. Yo he tenido quesos frescos llaneros, porque yo vendo aquí quesos venezolanos, porque es un producto que es un poco competitivo, no lo hay. Entonces, he conseguido entre 2 semanas máximo. Ya después se empieza a proteolizar. Y el de mano, el de mano es una mozzarella. Ese sí puede durar un poquito más, sobre todo si lo empacas al vacío. Yo le doy 30 días al queso de mano. Te pudiera durar 30 días si lo empacas al vacío. Si lo dejas en agua, no creo que te dure tanto. Son quesos frescos, los quesos frescos no duran tanto. Por eso es que la venta de queso fresco no es muy común, porque su shelf life, su vida de parador es muy corta. Entonces, si no se vende, el queso se queda. Pero yo descubrí una técnica que, como eres mi alumno, te la voy a decir. Escríbeme por privado y te la digo. ¿Ok? Yo soy malo, ¿ah? Ok, me preguntan por aquí. José Leonardo Paredes. Buen día. ¿Qué leche se usa en Nueva Zelanda para hacer queso tipo llanero? Se utiliza leche fresca, leche completa, no homogeneizada. ¿Okay? Yo utilizo no homogeneizada, José Leonardo. Entonces, pero también a veces utilizo leche de la barata, o a veces las mezclo para ahorrar un poquitico de costo. Pero no puede ser en mucha cantidad porque baja la calidad. Entonces, esa no es la idea. La idea no es bajar la calidad. Es porque yo he hecho pruebas, ¿no? Pero generalmente son leche no homogenizada, leche completa no homogenizada. Esa es la que se utiliza para hacer queso tipo llanero. ¿No? Me imagino que estás en Nueva Zelanda, José. Si estás en Nueva Zelanda, bueno, buenísimo. Aquí me pregunta Leonardo Torrealba. Quiero pintar en amarillo el queso y donde estoy no es fácil conseguir el ingrediente ideal. ¿Qué puedo usar para pintarlo y que el sabor del ingrediente no predomina sobre el queso? Quiero pintar en amarillo el queso y donde estoy no es fácil conseguir el ingrediente ideal. ¿Qué puedo usar para pintarlo y que el sabor del ingrediente no predomine sobre el queso? Fíjate, el ingrediente más común, y eso lo hay, pero en todas partes, es el anato o el onoto. Ese es el que se utiliza. ¿Okay? Y el onoto se consigue en todos lados. Y ese es el ingrediente que se utiliza para hacer el queso amarillo. El queso cheddar también, sobre todo. El Leicester, que es un tipo de cheddar también. Entonces, utiliza esos tipos de qué, el onoto no te... Ya sabes que si me quieren hacer otra pregunta por aquí, por el código de barra, y los pongo por aquí. ¿Ok? Entonces, utiliza el anato. Ese es el más fácil y el que más se consigue. Ese es el que utilizo yo. Toda la vida he utilizado anato. Y ese es el que utilizan en quesería, porque no le da ningún sabor, no le da un sabor al queso. Tú también puedes pintar con zanahoria, haces una infusión de zanahoria y pintas el queso. ¿Ok? Pero eso de repente le pudiera dar un sabor a zanahoria al queso. En cambio, el anato no, el anato es inerte. Aquí me pregunta Elizabeth. Hola, buenas tardes. Una vez desmoldado el queso y puesto a secar, ¿a cuántos días es aconsejable o recomendable aplicarle aceite de oliva? Bueno, fíjate, Elizabeth, eso va a depender de las condiciones de tus condiciones ambientales. Si tienes un ambiente muy seco, una humedad relativa muy baja, tienes que
tener cuidado porque se te puede agrietar el queso porque se va a secar demasiado rápido. Entonces ahí tienes que pintar rápido. Pero si tienes unas condiciones de humedad relativa altas, el queso no va a tender a secarse tan rápido. Entonces allí sí pudieras esperar un poquitico más. Tienes que, cuando vayas a secar el queso, ponlo a secar y monitorealo. Y si puedes tener un medidor de humedad relativa, muchísimo mejor, porque así vas a ir controlando tu queso. Lo importante y la clave para que vayas a pintar tu queso es que cuando lo vayas a pintar, el queso tiene que estar seco al tacto. Tú le cortas, tú pasas la mano al queso. Si ves que no hay agüita en tu mano, ya lo puedes pintar con aceite de oliva. O lo puedes encerar o lo puedes embalsar al vacío. La técnica va a depender del tipo de queso que quieras hacer. Entonces, si quieres mantener la humedad, puedes utilizar cualquiera de esas técnicas, ¿no? Lo que pasa es que el aceite de oliva también te lo protege de los hongos. Bueno, el envasado al vacío y el encerado también. Y el aceite de oliva le va a dar un sabor adicional al queso. Entonces, y ahí estás haciendo un queso más gourmet. Entonces bueno. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos con otra pregunta por aquí que tengo. Aquí tengo más preguntas. Qué bueno, me encanta que me hagan preguntas. Vamos con la pregunta número 2. Y si no me da tiempo contestarlas, el canal no importa. Ustedes tienen prioridad. Me encanta que me pregunten. Entonces aquí vamos a ver. Aquí me pregunta Tecnología Queso 582. ¿Qué avances tecnológicos se han implementado en la industria quesera para mejorar la calidad y eficiencia en la producción? Es una pregunta muy buena y que está en boga con la tecnología, ¿no? Entonces, lo primero que perdóneme esta tos que tengo, pero como ya está el invierno, ya llegó el invierno, hay frío, el frío me hace toser mucho, entonces tengo que estar bien abrigado. Entonces, fíjense, entre los avances tecnológicos tenemos primero la automatización de procesos. ¿Okay? Esta introducción de sistemas automatizados en la fabricación de quesos artesanales ha permitido una mayor precisión y control en cada fase, ¿no? En cada fase del proceso. Y esas fases van desde la pasteurización, o yo no diría de la pasteurización, yo diría desde que llega la leche, porque uno puede medir la temperatura, ¿no? Pero podría ir desde la pasteurización hasta el embalaje del producto final. Porque ahí todo eso se puede automatizar. Entonces, la automatización reduce la dependencia de la mano de obra, sobre todo en los países del primer mundo, que es bien costosa. Entonces, también la automatización minimiza errores, ¿ok? Errores humanos, y garantiza también un producto más estándar, una producción más consistente, más uniforme. Otro elemento es otro ejemplo, otro avance, digamos, ¿no? Puede ser también la monitorización y el control de los parámetros, ¿no? Los sistemas de monitorización y control que generalmente son en línea, ¿no? Le permiten a los productores de quesos artesanales supervisar constantemente 24/7 los procesos que pasan dentro del queso y ajustar esos procesos dependiendo de cómo estén las condiciones. Entonces, por supuesto, eso va de la mano de parámetros que son, digamos, parámetros permisibles. Entonces, por decir algo, si nosotros queremos hacer un queso con un contenido de humedad del 50% o del 45%, podemos irlo monitoreando con esos aparatos, ¿no? Entonces, ellos van monitoreando y eso ayuda a mantener condiciones óptimas en nuestro ambiente o en nuestros quesos y prevenir problemas futuros que afecten la calidad del producto final. Otro elemento tecnológico pudiera ser, bueno,
la tecnología de cultivos lácticos. ¿Okay? La investigación y desarrollo en tecnología de cultivos lácticos han dado lugar a la creación de cepas de bacterias y levaduras que se utilizan específicamente para mejorar la calidad y las características sensoriales del queso, ¿no? Eso, por supuesto, eso va a depender del tipo de queso que se vaya a hacer. Ahorita hay mucha tecnología en esas creaciones de cultivos. Estos cultivos liofilizados son espectaculares. Por supuesto, lo malo es que las compañías siempre hacen el mismo tipo de cultivos, pero la leche tiene infinidad de cultivos. Siempre hacen los mismos. ¿Por qué? Bueno, no sé. No lo sé. Pero eso, entonces, de repente los quesos pudieran, si se utilizaran más cultivos, los quesos pudieran desarrollar otros sabores, ¿no? Pero ellos desarrollan unos cultivos estándares, que son los que se venden en el mercado. De repente son porque esos son los que más se venden. Entonces, estos cultivos mejorados pueden proporcionar propiedades funcionales adicionales a los quesos, ¿no? Como por ejemplo una rápida acidificación o la producción de aromas específicos o sabores específicos. Otro avance es los equipos de procesamiento, ¿no? La industria quesera ha adoptado una variedad de equipos de procesamiento que, por ejemplo, que son de avanzada, por ejemplo, los homogeneizadores de leche, los equipos de corte, los equipos para moldear la cuajada, para los sistemas de secado que aceleran el proceso de producción, el prensado. Hay prensas que te prensan 100 moldes de un solo tiro. Entonces, eso optimiza la productividad, la amplía, ¿no? Amplían la eficiencia, mejoran el proceso y garantizan una distribución uniforme de ingredientes y aditivos en el queso, ¿no? También la introducción de tecnología en el envasado, en la conservación. Ahorita hay mucha máquina que envasa, pero rapidito y es confiable, ¿no? Ahorita está la tecnología, por ejemplo, son unas bolsas que se meten en calor y que eso queda precioso, queda todo forradito, ¿no? También están los envases al vacío. Los envases de atmósfera controlada también, que son como una especie de cajitas que se mete el queso y queda selladito y adentro hay una presión. Entonces, cuando uno abre el queso suena pss, porque el queso tiene una presión controlada. Entonces, eso ayuda a extender la vida útil del queso. Por supuesto, esos sistemas son costosos, ¿ok? Entonces, hay que tener una gran incidencia, una gran producción para bajar ese tipo de costos y, bueno, llegar a ser competitivo. Eso también ayuda a reducir el desperdicio y mantiene, por supuesto, la calidad del queso durante los periodos más largos, como dije, ¿no? Yo diría, ¿no? Que en resumen, estos avances tecnológicos en la industria quesera han permitido una producción más eficiente, una producción más consistente y, por supuesto, una producción de más calidad, lo que tiende a satisfacer las necesidades del mercado y va a garantizar productos de calidad, productos únicos para los consumidores y sobre todo productos seguros al consumidor, ¿ok? Espero que, a ver, toda esa pregunta. Vamos a ver aquí. A ver, por aquí tengo más preguntas. Aquí me pregunta Leonardo. Leonardo me pregunta bastante. Está bien, buenísimo. A ver. Al momento, aquí me pregunta Leonardo Torrealba. Al momento de reposar el queso con licor, un queso con licor, como el tome, por ejemplo, lo recomendable es hacerlo con bebida destilada o bebida fermentada. Eso depende del queso que quieras hacer, Leonardo. Hay un queso que se llama el tome que lo hacen con vino.
es una bebida, vino es fermentado. Lo puedes hacer con whisky, también lo que es una bebida destilada. Lo metes en whisky. Lo puedes meter en cerveza. Lo puedes meter en kombucha. A la final, para madurar el queso, para madurarlo en esos licores, la imaginación es el límite. Lo puedes hacer con lo que tú quieras. Por supuesto, debes guardar la higiene de que el queso no se contamine, que no le caiga una cucaracha, por ejemplo. Entonces, si lo vas a madurar en esos tipos de licores, o en esos tipos de bebidas, mételo en algo en un envase que esté cerrado, con tapa, que puedas respirar. ¿Ok? Entonces, pero la idea eso es buenísimo, porque estás haciendo arte en la manufactura de quesos artesanales, el arte detrás de la ciencia. ¿Okay? Buenísimo. Aquí me pregunta Ángelo Barbosa. Hola, doctor Quesero. Quisiera saber cómo diferenciar cuando los quesos son mezclados con leche en polvo y extensores. No sé a qué te refieres con extensores, Ángelo, pero los quesos hechos con leche en polvo se ven a legua, porque la textura es diferente a un queso normal. Entonces, ¿qué te sugiero que hagas? Bueno, fíjate, cómete un queso hecho con leche pasteurizada normal, leche no homogeneizada, ¿ok? Si es fresco, vamos a suponer que sea fresco. Y haz un queso con leche, ¿cómo se llama? Leche en polvo. La diferencia es abismal. Yo he hecho queso con leche en polvo, pero más que todo lo he hecho para los videos, porque aquí no hace falta hacer queso con leche en polvo. Cuando hago pruebas y esas cosas. Y la textura es totalmente diferente. Es más, cuando yo recuerdo que cuando empecé a hacer quesos, hice un queso con leche en polvo. Y lo probé y el queso sabía a leche en polvo. ¿Ok? Por supuesto, no tenía la experiencia que tengo ahora. No se logró la acidificación en aquel momento cuando lo hice, pero eso lo sé ahora, porque ya he aprendido mucho más. Entonces, pero la textura es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las proteínas están deshidratadas y con la leche en polvo se rehidratan otra vez. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Okay? Y lo notas, vas a notarlo en la textura y vas a notarlo en el sabor. Aquí pregunta Elizabeth. Para evitar que se seque tanto interiormente el queso y así quede más cremoso o mantecoso, ¿qué puedo aplicar o hacer? Bueno, fíjate. Para que el queso quede mantecoso, ¿correcto? Tienes que madurarlo. La textura, la cremosidad va a ir aumentando en la medida que la proteólisis va aumentando, va evolucionando, no va aumentando, va evolucionando. Entonces, ¿por qué? Porque la grasa tiende a desdoblarse. Entonces, ahí se producen hay enzimas que se produjeron con la acidificación, que las produjeron las bacterias lácticas que ayudan a la proteólisis, a la lipólisis y a la proteólisis. Entonces, cuando el queso es más mantecoso, es porque ha ocurrido ahí una proteólisis. Entonces, ¿qué es la proteólisis? El desdoblamiento de las proteínas. Entonces, pero eso depende de la humedad. Entonces, para evitar que el queso se seque, yo te sugiero que lo enceres o que lo empaques al vacío. También lo puedes forrar en una venda, como el queso cheddar. El cheddar clásico lo forran con una gasa, una venda. Lo vendan, pues, que se llama cheddar bandage, el cheddar vendado. Entonces, y lo cubren con aceite de oliva y lo van monitoreando. La gasa impregnada con aceite protege al queso de la humedad. Eso es un estilo. Pero tú lo puedes hacer envasándolo al vacío también. Es más práctico. También lo puedes encerar. Yo utilizo los tres.
porque depende del queso que se haga. Entonces, si yo quiero hacer un cheddar vendado, lo vendo, lo forro con la gasa y lo estoy monitoreando. Y, por supuesto, la gasa lo protege de los hongos y esas cosas. Pero también tengo quesos hechos con cera de quesería. Por ahí tengo un pecorino madurando, que ya lleva tiempo. Tengo un parmesano chiquitico que hice con leche cruda, ya va para el año. Y eso los tengo allí, eso los dejo para el mundial sí que viene. Entonces, lo importante es que sepas que el envasado, el envasado al vacío o el encerado te protegen al queso, entonces, de que se reseque. Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Y ya déjalo después en cámara de maduración para que él vaya desarrollando los sabores. Y por supuesto tienes que irlo afinando de vez en cuando. Le haces una pequeña hendidura al queso con un afinador, lo hueles, lo pruebas a ver cómo va, porque de repente el queso puede ir desarrollando sabores amargos, entonces tienes que dejarlo más tiempo. En fin, ese es el arte. Tienes que ir monitoreando la maduración, y cuando ya el queso no tenga esos sabores amargos o ácidos, dependiendo del queso que estés haciendo, ya el queso está listo, de acuerdo a tu criterio. Pues. Entonces, bueno, así es. Bueno, aquí vamos, ya tenemos, nos quedan 10 minutos de programa. Vamos con otra pregunta aquí que tengo. Yo tengo por aquí, tenía 15 preguntas, pero ustedes como me cayeron a preguntas aquí, ustedes tienen prioridad. Y ya saben que si me quieren hacer la pregunta interactiva, tipo diálogo conmigo y diálogo en vivo, solamente le den el código de barra, salen aquí y yo les doy acceso. Y me hacen la pregunta. A ver. Y son famosos. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí me hacen otra pregunta. Quiero marinar el queso en fresco con aceite de oliva, pero ¿qué hierba aromática fuerte serían buenas? ¿Y cuánto tiempo puede durar con buen sabor en el queso, en el fresco? Quiero marinar el queso en frasco con aceite de oliva, pero ¿qué hierba aromática fuerte serían buenas? Haz la prueba. Yo no te puedo decir qué tipo de hierba porque no sé qué queso quieres hacer, pero te voy a dar algunas hierbas. Puedes marinar con comino, cumin. Puedes hacerlo con hierbas italianas, con basil, albahaca. Puedes hacerlo con cilantro, que es aromático. Puedes colocarle tomate, no necesariamente tienes que ponerle hierbas, le puedes poner tomates secos, puedes rellenar el queso con frutos deshidratados, en fin, la imaginación es el límite. Por eso es que el arte de hacer queso es un arte, porque es simplemente inventar, ponte a experimentar y vas a lograr tu sabor, tu queso, el queso que va a cambiar tu vida. ¿Ok? Porque lo vas a vender y esas cosas. Pero de repente, el halloumi, por ejemplo, le colocan menta. Entonces, también lo envuelven en hojas de uva, otros quesos por allí. En fin, la imaginación es el límite. De repente, puedes, el queso, inventando aquí algo loco, si estás en un clima desértico y hay mucho cactus, puedes frotar el queso con el cactus maduro y le das un color rojizo y eso va a penetrar al queso. En fin, la imaginación es el límite, ¿no? Y no tienes que utilizar un tipo específico, tienes que hacer pruebas y en base a eso vas a lograr el queso que estás buscando. ¿No te sirvió, no te gustó con comino? Bueno, pruébalo ¿No te gustó con comino? Bueno, pruébalo entonces ahora con albahaca. Mueles la albahaca. ¿No te gustó con albahaca? Bueno, pruébalo con, no sé, con cilantro. ¿No te gustó con cilantro? Bueno, mezcla cilantro y albahaca. ¿No te gustó? Bueno, prueba hierbas italianas, que las venden ya mezcladas.
no te gustó, te gustó. Prueba con café. Puedes mételo en vino, mételo en aceite, mételo en cerveza. En fin. Todo eso te van a desarrollar sabores diferentes. Okay. Bueno, sigamos entonces. Por aquí tengo otra preguntita. Vamos a ver con la... ¿En qué pregunta me quedé? No me acuerdo. Pero vamos a ver. Me quedé en la pregunta 2. Vamos con la pregunta 3. Ah, esta pregunta me la hicieron en inglés. Vamos a ver la pregunta 3. Porque también tengo gente que me ve en inglés. Entonces, aquí me preguntan, what trends or innovations are currently standing out in the world of cheese manufacturing? Esa pregunta me la hizo ¿quién? No sé, no me dice. Anyway, la voy a contar en inglés porque me la hicieron en inglés. Okay. I would say that in the world of cheese manufacturing, there are several trends and innovations are making waves, right? There is a growing demand for artisan and specialty cheeses made using traditional methods and unique flavor profiles. I would say that cheesemakers are always experimenting with different milks, with different aging techniques, different flavors, different combinations of flavors, to create different cheeses and different quality of cheeses. Also, with the rise of plant-based diets, because this is now what is on top of the table, there is an increasing interest in plant-based cheeses alternative made of ingredients like, for example, nuts, like soy, coconut oil, and manufacturers are realizing that this might be a business opportunity, and they are developing innovative formulations to mimic the taste of the cheese, to mimic the texture, and catering to the growing demand of vegan and lactose-free options, for example. Okay. Another practice would be sustainable practices, which is sustainable is now on the table. Everybody is, or many people are looking for the healthy, and sustainability is a key focus in cheese manufacturing, because the producers or the cheesemakers are implementing eco-friendly practices to reduce environmental impact. And this environmental impact, this sustainability includes initiatives such as a waste reduction, okay, methods that are energy efficient, and sourcing milk from local and organic farms to support sustainability agriculture. What is sustainability agriculture? Sustainability agriculture is agriculture with practice to avoid to destroy the environment. For example, do not use pesticides, and do not feed the cows or the cattle with hay without pesticide, pretty much. Okay. Another advance is in technology. Advances in technology such as, for example, automation and robotics and data analytics are revolutionizing the cheese manufacturing process. These innovations will improve, and I already explained in another question, this innovation improve efficiency, standardize consistency, and make a safe product. And standardized processes in areas like cutting the curd, aging the cheese in the maturation process,
allowing manufacturers to meet the growing demand and more efficiently, right? Another tips or another aspect is that the consumers are increasingly seeking cheese with added flavors, correct? And functional benefit, such as, for example, they using the cheesemakers are using now probiotics. They're using herbs, spices, and also liqueurs, infused oils like olive oil, for example. And manufacturers are innovating with these new flavors combinations and incorporating health promoting ingredients to offer a wide range of options to health conscious consumers. Okay. I would say that in summary, the cheese manufacturing industry is evolving to meet changing consumers' preferences and also the demand of the market. No? If the cheesemakers focus on quality, sustainability, and innovation, I reckon these three trends might shape the future of cheese production and drive to drive continued growth and diversification of the market. Right? Bueno, ya lo dije en inglés. Y esa pregunta me la preguntaron de los avances tecnológicos en la pregunta 2. Entonces, bueno, aquí me la volvieron a preguntar en inglés, entonces yo se los contesté. ¿Ok? Entonces, vamos con la pregunta 3. Aquí vamos con la... ¿Tengo más preguntas por aquí? No me han hecho más preguntas. Vamos con la pregunta 4 que tengo por aquí. A ver. Aquí tengo la pregunta 4. Aquí me pregunta Laura Pérez. ¿Esa Laura Pérez no será la...? Hay una canción que se llama Laura Pérez, la sin par de Caurimare, en mi época. Entonces, bueno, vamos a ver con Laura Pérez. Bueno, Laura Pérez es un nombre muy común. Entonces aquí me pregunta Laura, ¿cómo influyen los procesos de pasteurización en la seguridad y calidad del queso? Esta pregunta es buenísima. Me encanta que me la hagan. Entonces, los procesos de pasteurización son importantísimos, juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria y en la calidad de los quesos, porque ayudan a eliminar los microorganismos patógenos y al reducir la carga microbiana de la leche, ¿no? Lo malo es que también mata las bacterias lácticas. Pero bueno, la pasteurización de la leche que se utiliza utilizada en la fabricación de quesos, ¿no? Elimina, como les digo, las bacterias dañinas. ¿Cuáles bacterias dañinas? Bueno, puede ser la salmonela, puede ser el E. coli, Escherichia coli. Hay una que se llama la listeria, que es horrible. Listeria, ¿no? Y porque esas tres bacterias, que son las principales que se utilizan, que más que todo se controlan o se eliminan, porque hay que eliminarlas. En la manufactura de quesos artesanales puede causar enfermedades y esas enfermedades, ¿por qué? Porque se transmiten a los alimentos, ¿no? La pasteurización, como ustedes saben, es un proceso térmico y como por ser un proceso térmico reduce el riesgo de contaminación y garantiza que el queso sea apto para el consumo humano. Así de simple. Entonces, la pasteurización también ayuda a prolongar la vida útil del queso. ¿Por qué? Porque reduce la actividad bacteriana y también las enzimas presentes en la leche. Al pasteurizar se puede lograr un queso más estándar, porque como se eliminaron las bacterias y tenemos que volverlas a sembrar, es lo que nuestro producto va a ser más estándar. ¿Qué más les puedo decir? También la pasteurización puede afectar ligeramente el sabor de los quesos y las características sensoriales de los quesos también, pues. Porque cuando se pasteuriza se destruye también la flora bacteriana, los cultivos lácticos que son nativos en la leche. Entonces,
Digamos, por poner un ejemplo, la leche cuando es cruda tiene, por decir algo, digamos, 200 cultivos. Cuando se pasteuriza, se mueren todos los cultivos. Entonces tenemos que volver a sembrar esos cultivos, pero no sembramos 200, sembramos 3. Por eso es que los quesos tienden a saber siempre iguales. Entonces, eso es lo malo de la pasteurización. ¿Ok? Por eso es que hay una regla para los quesos. Cuando se hacen quesos frescos, los quesos frescos, para que sean, si se quieren hacer con leche cruda, tienen que tener una maduración de mínimo 60 días. Eso se llama la regla de los 60 días. Lo malo es que cuando tienen 60 días ya no son quesos frescos, son quesos madurados. Entonces, ahí está Entonces, hay una controversia allí entre eso, ¿no? Entonces, porque cuando el queso tiene 60 días, el carácter, la calidad sensorial cambia. Entonces, ya no deja de ser el mismo queso. Pero si se hacen con menos de 60 días, el queso puede, con leche cruda, el queso puede enfermarnos porque todavía están activas las bacterias esas dañinas, las patógenas. Entonces, en resumen, la pasteurización de la leche que se utiliza para la fabricación de quesos artesanales es un paso que es crucial y es fundamental para garantizar esa seguridad alimentaria. Y por supuesto la calidad del producto final. Entonces, aunque de verdad afecta el perfil sensorial del queso, yo creo que tiene más beneficios que cosas malas, ¿no? Entonces, porque convierte el queso en un producto seguro al consumidor. Por supuesto, entonces hay que aprender a manejar todos esos parámetros. Si se va a utilizar hacer queso con leche fresca, hay que obedecer los estándares de calidad para lograr un producto seguro al consumidor y lograr un perfil de sabor más apropiado, digamos, más personalizado. ¿Ok? Eso es lo que quería comentarles al respecto. Vamos a ver, aquí me dejaron una preguntita. Aquí me preguntan ahumar el queso. Ya se nos pasó la hora. Esta es la última pregunta que voy a contestar. Entonces, ahumar el queso considero que es un arte. ¿Qué leña aromática puede usar en Venezuela, específicamente en el occidente del país? Bueno, fíjate. Ahumar el queso es darle un toque personal. ¿Ok? Entonces, para ahumar, tienes que buscar maderas que generen sabor. Por ejemplo, te voy a poner algunas. Primero, no utilices pino. ¿Ok? Forget about pino. El pino no sirve. Tienes que utilizar, por ejemplo, puedes utilizar nogal, puedes utilizar cedro, puedes utilizar aguacate, el árbol del aguacate. ¿Okay? Te doy 3. Puedes mezclarlos, cedro y aguacate. ¿Okay? De repente, samán, quién sabe. Yo nunca he usado el samán, pero porque aquí no lo hay. Pero puedes utilizar eso o puedes utilizar, en fin. ¿Qué otra madera hay por ahí? Roble. Puedes utilizar roble también. En fin, utiliza una madera que no tenga resinas, básicamente, sino que le dé sabor. Hay una que se llama hickory, pero no sé el nombre en español. El hickory se utiliza mucho. Básicamente eso. Ok. Bueno, entonces ya con esto estamos listos. Yo creo que ya, gracias por venir. Hoy no vino tanta gente como la semana pasada, pero de verdad vino bastante gente. ¿Okay? Te los agradezco mucho. Y ya saben que la semana que viene voy a dar un webinar sobre quesos artesanales. ¿Okay? Y es gratis, los que quieran. La vez pasada, lo di la semana pasada. Esta semana no lo voy a dar porque tengo misa, entonces no puedo. Tengo una misa. Quiero estar en paz con Dios. ¿Ok? Entonces, no, es que tampoco lo puedo dar la semana que viene, porque la semana que viene también hay misa porque es Semana Santa.
Entonces, después, la semana arriba a Semana Santa. Lo voy a promocionar en las redes para que asistan y de allí lo vamos a... Va a estar bien chévere, un webinar allí sobre quesos artesanales, ¿ok? Para que aprendan a crear la técnica de quesos artesanales. Lo voy a promocionar en Facebook para ampliar el espectro, ampliar la gente y que no sean simplemente los que me siguen, sino también otras personas que quieran aprender. Entonces, bueno, ya con esto estamos listos y nos vemos la semana que viene. Y como siempre les digo, están a solo un quesito de distancia de cambiar su vida. Y si me siguen, lo van a lograr. ¿Ok? Bueno, la semana que viene. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina, tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero